que se llama la operacionalización de la variable, ¿ya? Así como también ya lo que se llama pues la recolección de datos, ¿no? Donde establecemos nosotros nuestra técnica, ¿ya? De recolección de datos, e inclusive también los instrumentos, digamos, que vamos a utilizar. Resultados no sean sesgados, ¿ya? Y obviamente, pues, ¿ya? Ustedes saben que el alineamiento de todos los componentes, obviamente, que se están estableciendo en su protocolo, muy importante para que, obviamente, pues, sus resultados no sean sesgados, ¿ya? Y, obviamente, pues, no exista error en los mismos y tengan, pues, validez interna y también validez externa, ¿de acuerdo? ¿Ok? Y dentro de ellos, ya hemos tocado hace poco, ya, lo que se llama la operacionalización de la variable, ya, así como también, ya, lo que se llama, pues, la recolección de datos, ¿no? Donde establecemos nosotros nuestra técnica, ya, de recolección de datos, e inclusive también los instrumentos, digamos, que vamos a utilizar, ¿ok? Ahora, tanto la operación de la variable, e inclusive los datos que nosotros hemos hablado también, son muy importantes, obviamente, ya, para justamente también establecer el plan de análisis que nosotros vamos a realizar, digamos, con respecto a su estudio. Y justamente, ya, importante es pues que para poder establecer una buena estadística o buen plan de análisis, nosotros pues es importantísimo que establezcamos pues las características, ya, que tiene obviamente pues cada una de las variables. Como por ejemplo, identificar el tipo de variable, la escala de medición y también los valores binarios variables. ¿Por qué es importante que usted identifique eso? Porque eso le va a permitir, mi estimado doctor, doctora, que pueda obviamente pues establecer ya la prueba estadística ya necesaria, ¿ok? Y adecuada obviamente para, primero, hacer un análisis descriptivo, ya a través de la estadística descriptiva de sus variables, y después pues realizar pues ya el análisis inferencial, ya a través de la, como le refería, la estadística inferencial en todo caso, ya. Muy importante entonces. Y justamente, pues, ahí radica la importancia de la operacionalización de la variable, ¿ya? Y también, obviamente, pues, ya, justamente, pues, los famosos TAG, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ahí ustedes se van a dar cuenta cómo, van a existir, digamos, variables externas, ya sea de confusión, mediadoras, que van a influir, obviamente, directamente sobre, ya, sus variables principales. Y por ende también tiene que controlar, ¿de acuerdo? Entonces, a raíz de estos que se van a identificar, se tiene que identificar la variable de respuesta, ¿ya? ¿Ok? Y también esto va a especificar también, ya, de que va a existir, pues, un análisis primario, ya, donde se va a establecer, pues, la estadística que va a buscar la relación, digamos, entre sus variables principales, ya, y un análisis secundario, donde obviamente se va a un análisis multivariado, ¿no? A través de un análisis multivariado, ya van a determinarte la influencia que tiene la variable externa sobre la relación que va a tener tu variable principal. ¿Ok? Entonces, tanto su optimización de variable, así como también su DAC, le va a permitir, obviamente, pues, identificar también lo que se llama, pues, el plan de análisis. Muy, muy importante, y donde obviamente radica, básicamente, pues, ya la obtención de los resultados, ¿ya? Que obviamente pues van a dar respuesta, ya rechazando o no la hipótesis de estudio, ya, y dando respuesta también a los objetivos que se ha planteado usted, obviamente, pues, en su investigación. ¿Ok? Ahora, es por eso que este análisis, ya, de datos es importantísimo que tenga que usted escogerlo de manera adecuada, acorde al diseño de su estudio, acorde al tipo de estudio, pero sobre todo acorde al tipo de variable, la escala de medición, así como también, obviamente, los valores que va a tener su variable. ¿Ok? Más si son cualitativas o también si son cuantitativas. Generalmente, pues, utilizamos en medicina mucho lo que son las variables cuantitativas, ¿ya? De acuerdo, si es variable cualitativa o cuantitativa, hay determinadas pruebas que se tienen que realizar. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que se busca en esta sesión? Que usted obviamente pues pueda establecer a través de componentes metodológicos un plan de análisis para los datos de su investigación y que obviamente pues pueda aplicarlos ya en su protocolo de investigación. ¿Ok? Entonces, hablando específicamente del plan de análisis, ya, muy importante que desde que inclusive inicia su protocolo,
ya con la pregunta de investigación, ya tiene que usted estar identificando cuál va a ser las pruebas estadísticas que usted va a aplicar para su estudio y obtener obviamente sus resultados. La idea, obviamente, pues es de que por eso es que usted tiene que alinear adecuadamente su protocolo de investigación para que obviamente pues ya se establezca ya con anticipación y no esperando a que todavía se termine la recolección de datos para recién iniciar este plan de análisis o establecer. Tiene que ser con anticipación, ¿ok? Y obviamente, ¿por qué? Porque una vez que establece su plan de análisis, ¿ya? Previo, digamos, a la recolección de los datos inclusive, ¿ya? Usted ya va a darse cuenta de que hay situaciones que van a meditar que se haga un cambio, digamos, en el plan de análisis. De repente usted identifica de repente que hay una variable que va a influir o variables que van a influir y obviamente pues eso va a modificar o va a ejercer una influencia sobre sus variables principales y por ende tendría que cambiar el plan de análisis. O sea, ¿qué quiero decirte con esto? Que el plan de análisis ya puede estar sujeto también a cambios y es por eso que tiene que establecerse desde un principio. Inclusive, como le decía, desde que usted está estableciendo su pregunta de investigación, ya debe estar pensando usted ya en qué plan de análisis va a establecer. ¿Ok? Y muy importante que sepa usted que ese plan de análisis está acorde pues a su diseño, a su investigación, ¿ya? A su tipo de variable, ¿ya? A la escala de medición, ¿ya? A los valores, inclusive, ya que toma sus variables, está relacionado directamente pues ya a justamente pues a la técnica y a los instrumentos que obviamente va a utilizar usted en la recolección de los datos. Y por ende, ahí entra ya también, muy importante también, obviamente, pues la operacionalización de la variable, su tablita de operación de la variable, ya, para poder identificar fácilmente pues las características de su variable, ya, y también los datos, diagramas acíclicos, muy, muy importante, estimado doctor. ¿Ok? Bueno, dentro de la estructura, el proceso, digamos, que tienes que seguir para tus análisis de datos, número uno, tienes que procesar y limpiar los datos, ¿ya? Eso es muy importante. ¿Ya? Tienes que depurar un dato mal, digamos, obtenido, mal recopilado, un dato mal, digamos, dado en respuesta inadecuada, digamos, ¿ya? Puede alterar y sesgar tus resultados. Por ende, usted tiene que ya hacer este procesamiento, pues, ya, y limpiar los datos inadecuados. Ahí entra ya también lo que se llama, pues, las pérdidas en todo caso. Segundo, ¿ya? Ustedes tienen que definir y calcular los outcomes, ¿ya? Es decir, su variable de respuesta. Muy importante es, una vez definidos y calculados, ahí entra ya la estadística descriptiva, ¿ya? Que va a ser, se puede aplicar medida de tendencia central o de dispersión, dependiendo obviamente también del tipo de variable, ¿ya? Para que después, una vez establecido, definido y establecido justamente calculado los valores de estas variables de respuesta, ya sus outcomes, usted pueda ya hacer lo más importante, ¿ya? Que es el análisis principal y secundario. En el análisis principal, ¿ya? ¿Qué es lo que va a hacer usted? En este caso, en el análisis principal, usted va a realizar un análisis univariado para poder establecer, obviamente, la relación entre sus variables independientes y dependientes. ¿Ok? Y obviamente, pues, va a estar ligado a meta, es el análisis estadístico dirigido directamente a la relación que se establece entre sus variables las principales. Ya sea pues una relación de asociación, ya sea de causa-efecto, ya sea de comparación, etcétera. ¿Ya? Pero sabiendo nosotros de que hay variables que pueden influir obviamente sobre sus variables principales, es ahí que se va a realizar pues el análisis secundario, ¿ya? Donde obviamente va a usted a realizar pues su análisis multivariado para que determine pues la fuerza en la cual influye obviamente pues las variables externas, ¿ya? Sobre sus variables principales. Concluyamos entonces, análisis principal, su variable de estudio, estadística de su variable de estudio, la estadística de su variable de estudio que le va a permitir aceptar o rechazar inclusive la hipótesis, ¿ya? De estudio. Y en el secundario, ya el análisis multivariado para que usted pueda establecer la influencia que ejerce justamente pues, la variable externa sobre la relación de sus variables principales. ¿Ok? Ahora, para el ingreso y el procesamiento de los datos, que son básicos, obviamente, pues en el análisis estadístico, el análisis de los datos, número uno, ya, el investigador o el equipo que va a realizar digamos, este proceso, ya, tiene que estar debidamente también capacitado en este proceso, ya, muy importante.
Segundo, que debe utilizar software ya justamente pues diseñado para este ingreso y procesamiento de datos. Ya ahí está, por ejemplo, pues el Excel, el Access, por ejemplo. Ya de repente a nivel online ya tienes el Recap, ya tienes el Google Forms, ya. O inclusive tú tienes los paquetes estadísticos muy importantes, como por ejemplo el Stata, que es muy utilizado, ya. Inclusive también tienes que controlar, hacer un control de calidad, ¿ya? Y una revisión de la información recogida, pues, en tus datos digitados. Muy, muy importante esto, todo con objeto de que disminuya el sesgo lo más cercano, pues, a cero. Además, recuerda que esos datos tienen que manejarlo con normas éticas. ¿Por qué? Porque tiene que asegurar la privacidad y la confidencialidad de la información que ha recogido. ¿Ok? No por las puras, inclusive usted le va a hacer firmar ya a los participantes un consentimiento informado en el caso de que usted obviamente vaya a hacer un estudio de este tipo y que amerite este tipo de estudio. ¿Ok? Y en el preanálisis, siempre usted tiene que controlar la calidad de datos, ¿ya? Usando formatos estructurados, ¿ya? Que obviamente, pues, ya va a reducir las respuestas y por ende va a reducir el sesgo. Segundo, que tiene que ser de todas maneras una revisión de los datos al realizar, digamos, ya a realizar la obtención mediante los instrumentos, herramientas, tanto en técnica y obviamente pues en los instrumentos que va a utilizar. ¿Ok? Y así como también tiene que ser una revisión de los datos previos a la digitación. Muy importante. ¿Para qué? Para que recuerde usted haga pues este primer paso en el estudio, ¿no? El procesamiento y la limpieza de los datos. ¿Ya? Y también, obviamente, en la digitación ya tiene que usar pues una verificación automática de los datos que está ingresando y que obviamente correspondan pues a valores correctos, pues, ¿no? A valores correctos, ¿ya? Ahí tiene, y para determinar eso, ya tiene que rápidamente medir los valores válidos, inclusive también los rangos posibles. Por eso es importante pues establecer los valor máximo y valor mínimo también, obviamente, pues de sus datos, ¿ok? Y para el análisis, para el control de calidad, ya saben, número uno, tiene que hacer una doble digitación, ¿ya? De todos o parte de todos los datos. ¿Pero por qué? Para que usted pueda comparar, ¿ya? Si hay un margen de error entre la primera y la segunda digitación. A menor tasa de error, mejora la calidad del dato y disminuye drásticamente el sesgo en sus resultados. ¿Ok? Segundo, tiene que determinar los rangos observados obligatoriamente, mi estimado doctor, doctora, tiene que establecer obviamente los valores máximo y mínimo para que obviamente pues pueda establecer pues ya datos o respuestas o digamos pruebas estadísticas, resultados de pruebas estadísticas, en este caso de tipo descriptivo, ya sea pues si su variable es cualitativa o cuantitativa. ¿Ok? Muy importante también establecer obviamente calcular el porcentaje de los valores perdidos, porque obviamente en la depuración va a haber obviamente pues valores perdidos, ese porcentaje. Finalmente, en los softwares estadísticos nosotros establecer justamente el porcentaje de valores perdidos. Y obviamente pues la estadística no va a permitir que, a pesar de que existen estos valores perdidos, no vaya a producir sesgos sobre sus resultados. ¿Ok? Y con respecto al cálculo de la variable respuesta, ya aquí entra a tallar muchísimo, obviamente, pues su operacionalización de la variable, identificando el tipo de variable, la escala de medición, etcétera, ¿ya? Y la relación que se establece entre sus variables principales y, obviamente, las variables externas que pueden influir sobre la relación de sus variables principales. Es por eso de que es importante indicar, por ejemplo, ¿ya? El tipo de medición que va a utilizar, ¿ya? Muy, muy importante. Y también, obviamente, describir ya cómo se determina la verdadera respuesta en un TIC. Es decir, el tipo de variable que es, obviamente, pues, si la escala de medición, ya si es dicotómica, politómica, etcétera, etcétera. Y por último, obviamente, establecer ya al inicio, obviamente, su variable de respuesta, que tiene que determinar ya o indicar ya las medidas ya de tendencia central ya o de dispersión que va a utilizar, obviamente, pues, en su variable de respuesta. ¿Ok? Una vez que está establecido entonces, ya justamente todo este proceso, ya recién ahí usted procede pues a estimar, ya, indicadores estimar y el procesamiento de análisis. En este caso, por ejemplo, tipo de variable de respuesta, por ejemplo, dicotómica, relacionada a la prevalencia, incidencia acumulada, ¿ya? Ahí, por ejemplo, el indicador que va a tener que estimar es la de proporción o chance, ahí están los dos. ¿Ok?
¿Ok? Y el procesamiento que va a utilizar, ya del análisis, en este caso de sus variables, ya va a ser la distribución binomial exacta. O, por ejemplo, cuando nosotros utilizamos, mira, ve, si nuestras variables de respuesta son numéricas, ¿ya? ¿Ok? Ustedes ven ahí el término normal y no normal, ¿ya? Y hago un paréntesis acá. A ver, cuando usted va a hacer análisis estadísticos de variables numéricas, ¿ya? Usted tiene que determinar la normalidad. Le explico qué es ahora sí, ¿ya? La normalidad, ¿ya? Y las pruebas estadísticas que determinan la normalidad determinan lo siguiente: si sus valores numéricos son cercanos, ¿ya? O si sus valores numéricos son distantes. Ejemplo 1. Tenemos los valores numéricos 5, 7, 9, 11, 10, 8. Ya, si ustedes se dan cuenta ahí, los valores son cercanos. ¿De acuerdo? Ahora vamos con el ejemplo 2. 5, 10, 20, 100, 200, 300. ¿Qué nota ahí? Que los valores son muy distantes. Por ende, la normalidad determina. Si los valores son cercanos, tiene normalidad. Si los valores son muy distantes, no hay normalidad. Ahora, ¿por qué es importante eso? Primero, ¿ya? Porque eso va a determinar qué prueba estadística vas a utilizar. Porque una cosa es realizar una prueba estadística ya en variables numéricas con normalidad y otra sin normalidad. ¿De acuerdo? Las variables numéricas, por ejemplo, ¿ya? Si tienen normalidad, el indicador va a usar promedio. Y para establecer, obviamente, pues la relación, ¿ya? Va a utilizar su TD-Student, porque tiene normalidad. Pero si, por ejemplo, no tiene normalidad, a usted inclusive le conviene, mi estimado doctor, utilizar la mediana. Perdón, ¿no? Le conviene utilizar la mediana. Cuando no tiene normalidad, recuerde que los valores son muy distantes y lo preferible es que usted utilice la mediana. Y el procesamiento de análisis lo va a hacer a través de una prueba empírica basada en la binomial. Inclusive, ya hay tipos de variables de respuesta como de sobrevivencia, por ejemplo, ¿ya? Donde obviamente usted sabe que no es un solo factor, ¿ya? Y ahí utiliza, por ejemplo, su Kaplan-Meier, por ejemplo, para el procesamiento de análisis. O sea, en la sobrevivencia, usted, el indicador va a estimar va a ser frecuencia, ¿ya? Y obviamente, pues, para el procesamiento de análisis, usted va a utilizar su Kaplan-Meier o su frecuencia de sobrevivencia. Pero una vez establecido esto, ¿ya? Para el procesamiento en sí, ¿ya? Usted tiene que describir la variable de respuesta una por una. Ahí utiliza su estadística descriptiva, tanto de sus variables principales y luego de sus variables secundarias. ¿Por qué? Porque establecido esto, ya usted hace su análisis primario, inicialmente entre sus variables principales, ¿ya? Y establece, pues, utiliza pruebas estadísticas, ¿ya? Para establecer la relación, ¿ya? O comparación, o asociación, o inclusive también, ¿ya? Una relación de causa y efecto. Ahí puedo utilizar, obviamente, su chi cuadrado, si sus variables principales son cualitativas, o puede establecer, pues, su TD-Student para comparar, por ejemplo, si sus variables son numéricas o cuantitativas. ¿Ok? Es el análisis primario hace el análisis, ¿ya? Estadístico de la relación entre sus variables principales. ¿De acuerdo? Pero recuerde que alrededor de sus variables principales, y como vimos obviamente pues en el DAF, recuerde que externamente hay otras variables que pueden influir sobre la relación de sus variables principales. Eso se tiene que controlar. Y para eso justamente existe el análisis secundario o también multivariable, como la regresión, por ejemplo. ¿Ya? Eso va a permitir realmente identificar la fuerza o la influencia que tienen sí esas variables externas sobre la relación ya de sus variables principales. ¿Ok? Entonces, ya una cosa es el análisis primario relacionado a la relación directa ya de sus variables principales y el análisis secundario ya es la fuerza, miren la fuerza, la influencia, digamos, de las variables externas sobre sus variables principales, sobre la relación de sus variables principales. ¿Ok? Muy bien, entonces, y dependiendo obviamente también del tipo de diseño, ya hay indicadores o pruebas estadísticas que se tienen que establecer de todas maneras. Ya, por ejemplo, en caso, ya, en estudio de caso, de todas maneras tiene que identificar la prevalencia de signos de síntomas revelantes, ya, identificando también la prevalencia de los factores de riesgo más importantes para que usted pueda establecer promedios o medianas en variables numéricas, ya, inclusive también medidas de dispersión. Y obviamente pues va a determinar los intervalos de confianza para esas variables. ¿Por qué?
porque recuerde que el intervalo de confianza idóneo pues, es de 95%. ¿Ya? Y si, por ejemplo, tenemos estudio de corte transversal, igual, usted tiene que determinar la prevalencia o inclusive también el promedio del outcome de interés, ¿ya? Con obviamente un intervalo de confianza RP. Y como es de corte transversal, tiene que comparar, obviamente, pues, ya, el outcome entre los grupos, ya, que está estudiando, siempre determinando una fuerza asociación, donde usted va a establecer también otra prueba estadística, y siempre con un valor de P e intervalo de confianza que le permita, pues, un nivel de significancia adecuado, obviamente, para evitar el sesgo, digamos, en su resultado. ¿Ok? En casos de control, ya, obviamente, pues tiene que describir los signos y síntomas, digamos, ya, pero lo más importante acá en un caso de control es que usted tiene que establecer una comparación. Hay pruebas estadísticas que va a permitirle comparar justamente, pues, ya, entre los grupos de exposición, ya, y los grupos de control, determinando obviamente una fuerza de asociación, siempre con un valor de P e intervalo de confianza adecuados que le den un nivel de significancia ya idóneo a su resultado que va a obtener. En los reportes, por ejemplo, ¿ya? Para usted, ¿ya? Usted tiene que determinar ya el outcome de forma longitudinal, o sea, ya va a ser varias medidas, ¿vale? En este caso, el de corto, de larga, alta. Y como son longitudinales, ya, usted va a tener que hacer una comparación, ya, entre justamente la frecuencia del lado longitudinal, ya, entre los expuestos y los no expuestos, determinando obviamente una fuerza de asociación, siempre con un valor de P e intervalo de confianza, pues, adecuado. Acuérdense, el valor de P siempre menor a 0,05 y el intervalo de confianza 95%, y menos o más, perdón, mejor. ¿Ok? Inclusive entonces, ya dependiendo obviamente del estudio, ya es que usted va a utilizar determinadas pruebas estadísticas como está usted bien. ¿Ok? Ahora, con respecto a las pautas para el análisis. Número uno, es importantísimo ya para el análisis que tiene que manejar obviamente las pérdidas en el seguimiento, porque recuerden, el primer gran proceso del análisis, recuerden cuál es, procesamiento y depuración obviamente de sus datos, ¿ya? Y ahí obviamente se van a perder. Es por eso que tiene que hacer un seguimiento adecuado de las pérdidas. ¿Ok? Si es ensayo clínico, ya sabe que tiene que decidir el enfoque que va a utilizar. Muy importante. Establecer también el nivel de significancia, por eso el valor de P ya tiene que ser menor a 0,05, ¿ya? Y el intervalo de confianza tiene que ser ya 95% mínimo, ¿ya? Si es más, mejor todavía. Y por último, obviamente, pues el software que se va a utilizar para el análisis estadístico, que generalmente, pues, SPSS o Stata, por ejemplo, que se utilizan muchísimo en el campo de la salud. Otros análisis, ahí entra a tallar, pues, objetivos secundarios y análisis exploratorio, nada más, ¿ya? Prácticamente serían anexos, digamos, a su análisis principal, ¿ya? Y con respecto a los errores, ¿ya? Estimados doctores, ¿ya? Hay que establecer adecuadamente e identificar los errores, ¿ok? Uno de los más principales es la discordancia entre los tipos de variable y los análisis planteados, ¿ya? Doctor, usted tiene que identificar la variable de estudio para que pueda identificar también la estadística o la prueba estadística que va a utilizar. Ejemplo simple. Usted quiere establecer, por ejemplo, ya una comparación entre dos variables cuantitativas, por ejemplo, y que tengan normalidad. Y usted me establece que la prueba que va a utilizar es un chi cuadrado. Eso es completamente inadecuado, porque un chi cuadrado se sabe que son para variables, ya, en este caso, que son cualitativas, ¿ya? Usted, por ejemplo, comete este error, usted lo puede, digamos, por si acaso el software le va a dar un resultado, obviamente, pues si comete este error, pero ese resultado, pues, es erróneo. El margen de error es espantoso, ¿me entiende? Y el sesgo peor aún. ¿Por qué? Porque no hay una concordancia. Si usted quiere establecer, tiene que establecer sus variables, las características de su variable, tipo de variable, escala de medición, ¿ya? Los valores de su variable, para poder establecer, obviamente, cuál es la prueba estadística idónea, digamos, para buscar ya una relación entre sus variables principales. ¿Ok? Otro error, ¿ya? Es que no se describe el análisis de manera adecuada, ¿ya? O no se calcula adecuadamente también el outcome principal, ¿ok? Inclusive, a veces es una descripción excesiva de los análisis descriptivos, ¿ya? Se peca, digamos, por exceso acá, ¿ya? Usted tiene que utilizar la estadística descriptiva, las pruebas estadísticas descriptivas, ¿ya? Necesarias para su investigación, no todas,
¿ya? Y por último también, no se menciona el análisis de los campos secundarios, es muy común también, ya, muy común. A veces en la estadística nos enfocamos ya en nuestra, digamos, en nuestro análisis primario, es decir, de nuestras variables principales, ya, sacamos nuestros resultados, pero nosotros no analizamos adecuadamente o inclusive hasta obviamos, digamos, el análisis de las variables que están alrededor, que influyen. Es decir, no realizamos un análisis secundario. Y es ahí que se pueden presentar, pues, ya errores. ¿Por qué? Porque los resultados de tu análisis primario de tus variables principales, obviamente, pues, va a estar sesgado, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se sabe que no has controlado, pues, la influencia que tienen las variables externas sobre tus variables principales. ¿Ok? Listo. Por último, para verificar, ¿ya? Primero recuerde, tiene que definir cómo se va a calcular la variable respuesta principal. ¿Ok? Si es necesario, definir ya cómo se calcularán las covariables principales, porque ellas no intervienen directamente. Segundo, describir cuál es la prueba estadística que te va a permitir aceptar o rechazar tu hipótesis nula de tu investigación. ¿Ok? Y luego, obviamente, pues, tienes que definir, obviamente, pues, las pruebas estadísticas que te van a permitir, obviamente, pues, establecer el análisis multivariable, ¿sí? Para controlar tus variables intervinientes, la de confusión, o como se dice también, covariable. Y, obviamente, también describiendo el manejo adecuado que le vas a dar a los valores percibidos. Y después también indicar, obviamente, al final, ya, el software, ya, y el nivel de confianza a utilizar. Por eso es muy importante que usted, obviamente, pues, establezca, pues, valores de P menor a 0,05 y un intervalo de confianza, pues, del 95% mínimo. De tal manera de que va a disminuir el sesgo, pues, de su resultado. ¿Ok? Recuerda de que un buen plan de análisis ya forma parte, pues, de la preparación y la planificación idónea, adecuada, ¿ya? Para que usted, pues, cierre su proyecto, su protocolo de investigación de manera adecuada. ¿Listo? Muy bien. Espero que haya sido claro. De repente tienen alguna consulta o todo está claro, ¿sí?